Ahí sí. No sé si el volumen... Ahí. Entonces decía que para recuperar estos 2 lunes, no voy a recuperar la clase, digamos, porque no, estamos muy encima de todo. Así que lo que voy a dejar son un par de tareas cortitas, ¿ya? Esas tareas tienen que ver con esto último que vamos a ver. Así que hoy día y ya el próximo viernes, bueno, hoy día vamos a ver unos ejemplos de los tipos de ecuaciones diferenciales. El próximo viernes ya sería un poco que retomar tal vez un poco más de ejercicios, no sé, o problemas, ¿ya? Y ya el próximo lunes 5 de julio, creo que es, ¿no? Claro. eh, Ahí les entrego la última prueba. eh, la última prueba. Y esa ustedes la devuelven el viernes 9, ¿ya? Bueno, y ahí se acaba en realidad, porque de ahí ya viene la semana de receso y después viene la semana de exámenes, suponiendo si hay examen, si alguien tiene que dar examen. Así que bueno, esta sería una ya de las últimas clases. Profe, ¿y esa prueba va a ser individual, en pareja? Mire, la última prueba que hicimos, la 2, la hicimos en parejas, parece, ¿cierto? Eh, o sea, no Dijo le... que podían ser hasta tres. Ah, ya. Entonces, la última prueba es que lo que pasa es por la cantidad de preguntas. Yo pensaba hacer una prueba cortita, entonces lo más probable es que sea individual. Ah, ya. Claro, porque cuando son muchas preguntas. Entonces, ¿qué pienso preguntar? En la última prueba, una pregunta de integrales dobles, una de triples y una pregunta de ecuaciones diferenciales. En fondo son como 3 preguntas o 3 ítems, pero cada ítem tiene A y B. A y B, y la ecuación diferencial tiene A, B y C, porque son los 3 tipos que vamos a alcanzar a ver, que son las separables, las homogéneas y las exactas, ¿ya? Pero eso es, no es tanto. Ahí, bueno, ahí se supone que está en pantalla grande, no sé, ¿ya? Bien, en la clase anterior estábamos viendo, o por lo menos habíamos conversado de las ecuaciones diferenciales. Yo extendí un poquito la clase anterior para poder explicar un poco más. Eh, y en el fondo hay, bueno, hay de distintos tipos. Están las ecuaciones diferenciales de variables separables, que son las primeras, bueno, las que más se usan en realidad. Después vienen las homogéneas, que al final una homogénea hay que transformarla a separable, así que al final es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero se busca, digamos, llegar a una separable. Están las exactas, que más bien ahí lo que hacemos en las exactas es buscar un poco las derivadas parciales y ver si las derivadas mixtas son iguales. Y si son iguales, entonces las podemos trabajar de la forma que se nos pide. Y están las lineales y de factores integrales. Pero bueno, yo creo que por tiempo, no sé si alcancemos a analizar lo próximo viernes, ¿ya? Bueno, de todas formas, una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? Esas son las que estamos viendo. Siempre tiene la forma entonces de m. Bueno, algunos lo escriben m de x más n de y igual 0. Esa es una forma. Otros la escriben como m x, y de x más n x, y
de i igual 0. Pero para el caso es lo mismo, porque se entiende que m y n son funciones que acompañan a un diferencial y se igualan a 0, entonces es una ecuación, ¿no? Pero es diferencial, entonces tiene sus características. Bien, las que eran separables, o de variables separables en general, son las más simples, porque se resuelven, digamos, las de variable separable se resolvían o se resuelven usando la integración. ¿Sí? Bueno, y aquí es usar la integración y también usar algunas propiedades, que sé yo, va a depender de la ecuación. ¿Ya? Uno si, ya, espérame. Uno si quiere, se me fue la idea, me preguntaron algo. Pero lo importante de esto es que podamos calcular bueno, uno si quiere puede comprobar la ecuación, ¿no? La ecuación diferencial, por ejemplo, em, no sé, no me acuerdo si había hecho un ejemplo, pero si teníamos y' era 3x cuadrado, esa es una forma simple, ¿eh? Entonces, para transformarla o para trabajarla como ecuación diferencial, se puede trabajar como con las mismas y', se puede trabajar como en vez de y', de y a de x, porque es lo mismo, ¿cierto? Y' es la derivada. Bueno, y dentro de la ecuación diferencial nos vamos a encontrar ¿qué cosa? Funciones, variables, derivadas de alguna de esas variables, ¿cierto? Primeras derivadas, segundas derivadas, terceras, cuartas, va a depender de la ecuación. Y en esos casos lo que hacíamos era integrar, ¿sí? Pero para integrar primero había que, como se llama, de variables separables, separar las variables a un lado o al otro lado del signo igual. Eh, entonces para poder integrar cada una según su variable, ¿ya? Aquí en este caso lo único que habría que hacer es conservar de y a un lado y pasar de x al otro lado. Y ahí entonces uno puede integrar, hacer la integral de dy igual a 3x cuadrado de x, la integral de eso, ¿ya? Ahora, bueno, la integral de eso era bastante simple porque la integral de dy es y la integral de 3x cuadrado es 3x cubo tercios, se van los 3, pero más c, más la constante, ¿ya? Entonces ahí podíamos calcular, bueno, aquí nos daba y igual x cubo más c, ¿ya? Ahora, bueno, si se trataba de un tema de comprobación, ¿ya? Entonces lo que hacíamos era tomar solamente la solución sin la constante y ingresarla a la ecuación diferencial. Pero aquí tenemos eh, la ecuación diferencial original, y' igual 3x cuadrado. Nos dio y x cubo, pero aquí dice y', en ninguna parte hay una y o una y sola. Así que para poder ingresar esta solución dentro de la ecuación, habría que derivar entonces esta solución. ¿Mm? Si y igual x cubo, entonces su derivada sería 3x cuadrado. Así que la colocamos ahí, 3x cuadrado, que es su derivada, es igual a 3x cuadrado, entonces se comprueba que la solución era correcta. Claro que los ejercicios que vamos a hacer no son así, digamos, tan simples, pero después esto es para demostrar de que estas soluciones, esta es una ecuación, y como en toda ecuación, cuando usted encuentra la incógnita, la puede reemplazar dentro de la ecuación original y ver si se cumple la igualdad, como en toda ecuación, digamos. Eso es, digamos, una forma para demostrar de que
es una ecuación, porque estamos buscando una incógnita. Claro que la incógnita para nosotros es una función. Ahora, bien. Bueno, y ahí podríamos ir avanzando en distintas ecuaciones diferenciales. A veces hay ecuaciones que son más simples, otras son no tan simples. Uno las ve como simples, por ejemplo, la ecuación diferencial y' igual a 5i. ¿Ya? Eh, entonces, en ese caso, claro, escribimos y' como de y a de x, que es lo que comúnmente se hace. ¿Sí? Tenemos 5i. La verdad que el de x no hay ninguna variable con x, solo hay variable con y. Así que aquí lo que podríamos hacer es pasar el 5i dividiendo y el de x pasar al otro lado como producto. Y por lo menos ahí separamos las variables. Ahora, una vez que separó las variables, hay que integrar y nos queda la integral de di partido en i, porque el 5 o un quinto mejor lo podemos sacar, ¿cierto? Lo sacamos afuera. Y al otro lado nos queda la integral de dx. Entonces, una ecuación diferencial que se ve bastante simple puede tener un resultado que a lo mejor extraña, digamos, de lo que uno pensaría. Eh, Al integrar esto, nos queda un quinto y la integral de di partido en i es logaritmo natural de i. Y la integral de dx es x. ¿Sí? Pero como nosotros lo que estamos buscando es el valor de la función de i, ¿cierto? De esa i. eh, entonces la idea es despejar i, ¿cierto? Así que para despejar i, tendríamos que aplicar algunas propiedades de logaritmo aquí, por ejemplo. Tenemos un quinto multiplicando al logaritmo de algo. Vamos a escribirlo acá. Un quinto al logaritmo natural de i igual a x. Entonces, cuando tenemos un quinto, en este caso un factor multiplicando el logaritmo, ese factor se entiende que anteriormente era el exponente del argumento del logaritmo. Entonces, nos quedaría el logaritmo natural de i elevado a un quinto igual a x. ¿Ya? Ahora podemos aplicar la función e para sacar este logaritmo natural, porque e elevado al logaritmo natural de lo que sea es igual al argumento. Así que nos quedaría solo i elevado a un quinto. Y que bueno, lo podríamos escribir como raíz quinta, ¿cierto? Raíz quinta de i igual a e elevado a x. Y aquí me faltó una cosita, más c. Yo me he olvidado. Siempre se me olvida la constante en realidad. ¿Mm? Ya, más c. Entonces aquí x más c. Ahí sí, ¿cierto? Bien. Pero todavía nos queda sacar esa raíz quinta de ahí. Así que tendríamos que elevar a la quinta nomás. Ahí se iría la raíz y nos quedaría e elevado a x más c y eso elevado a 5, ¿cierto? Que podríamos escribirlo como e elevado a 5 factor de x más c. ¿Se podría o no? ¿Sí? Potencia de una potencia. Bueno, si multiplicamos ahí, nos quedaría igual a e elevado a 5x más 5c. O sea, ya no es c, ahora es 5c. ¿Ya? Entonces, cuando empieza a cambiar la constante, empieza a ser multiplicada, dividida, sumada, restada por otro factor, sigue siendo una constante, porque 5 veces c, no sé cuánto vale c, puede que valga 1, por ejemplo. Así que sería 5. No tengo idea del valor, así que lo puedo seguir llamando c. ¿Ya? Em, lo puedo seguir llamando c. Por lo tanto, aquí puedo escribir, se ve ahí, sí.
puedo escribir y igual e elevado a 5x más c. Porque no sé cuánto vale c, así que puede que sea 0, no lo sé. Bien, yo pienso que, bueno, hasta por ahí estamos listos. La, la suma en un logaritmo, o sea, los exponentes perdón, de una exponencial, se puede separar así, ¿cierto? E elevado a 5x por e elevado a c. O sea, multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. Se puede escribir así también. Ahora, ¿por qué algunas personas lo escriben así? Porque en ese caso resuelven de que e elevado a c, como c no sabemos qué número es, pero sí sabemos que es un número, también se le llama a todo eso una constante, porque es un número también. 2, algo elevado a, por ejemplo, a 3. Es un número. Así que todo eso sigue siendo una constante. Pero en esos casos, a veces los matemáticos lo que hacen es cambiarle el nombre a la constante. En vez de c la llaman k. Así que le queda i igual e elevado a 5x por k. Y mejor escrito sería k e elevado a 5x. Entonces a veces uno se topa con estas funciones, o estas funciones i igual k elevado a la 5x, y se pregunta de dónde sale la k, ¿por qué hay una k? Esa constante. Bueno, esa constante viene entonces del análisis diferencial de una ecuación. ¿Ya? Se puede escribir así. Eh, y esto proviene de una expresión bastante simple, ¿eh? Pero bueno, este es un análisis que se hace de la función mediante ecuaciones diferenciales. Separables, de variables separables. ¿Vale? Hagamos otra. Vamos a escribir de de x igual 4i cubo. ¿Cómo nos quedaría esa? Entonces actuamos de la misma manera, siempre. Separamos las variables. No hay x, así que lo único que hay y. Y esta i está acompañada de un 4. Así que en general lo que se hace es pasar toda la expresión a un lado. O sea, por ejemplo, si acá tuviera x, algunos pasan el i cubo para acá y dejan el 4x acá. No es recomendable, siempre hay que limpiar la variable de cualquier constante. Pasar todo nomás. Así que nos va a quedar que di partido en 4i cubo es igual a dx. Ya están separadas, así que no hay más que hacer. Simplemente integrar. Integramos, aquí nos va a quedar un cuarto, la integral de di partido por i cubo, igual a la integral de dx. Ahora, la integral de i cubo, la verdad que podríamos escribirla mejor de otra manera, ¿cierto? Al tiro. Como i a la menos 3 de i, igual a la integral de dx. Ahí sí. Más simple para resolver. La integral, recuerde que es al exponente se le suma 1 y se divide por el mismo exponente sumado 1. O sea, menos 3 más 1 es menos 2, partido por menos 2. Así que nos va a quedar un cuarto de i. Bueno, en este caso, como va a quedar a la menos 2, mejor lo escribimos al tiro como debe quedar. Nos va a quedar el un cuarto afuerita. Y este de aquí nos va a quedar 1 partido por 2i al cuadrado. Pero multiplicado por un cuarto nos va a quedar un octavo. Así que la escribimos al tiro. Un octavo i al cuadrado. Igual a la integral de dx, que es x. Y como era negativo, el de abajito era menos 2. Así que ahí sí. Y ya ahora nos quedaría solamente despejar i. ¿Sí? Ahora, en algunos casos siempre es recomendable despejar i, pero a veces no se puede despejar i simplemente. O la y.
como para encontrar la diferencial, digamos, este, la función directamente, explícitamente, a eso me refiero. A veces no se puede. Y cuando no se puede, se deja implícita la expresión. ¿Ya? Bueno, en este caso entonces nos quedaría el i cuadrado, podemos pasarlo al otro lado, ¿cierto? Ya no, ya esto es simplemente despejar nomás, así que nos va a quedar 1 partido por 8, el x pasa dividiendo y el i cuadrado pasa allá. Ya está más cortita porque ahora aplicamos la raíz cuadrada para sacar eso y nos queda la raíz cuadrada de menos un octavo x igual a y. ¿Ya? Bueno, y como siempre, bueno, ahí tenemos la expresión. Bueno, si ustedes se fijan, no es tan complicado, ¿no? Otro ejemplo, si tenemos y por y' igual a menos x. Y por y' igual a menos x. Entonces, en ese caso, bueno, y es, o y, digamos, la expresión, se deja tal cual. El y' es de y a de x, igual a menos x. Así que separamos las variables, nos va a quedar y de y igual a menos x de x, porque este de x pasa para acá. Una vez separadas las variables, se integra y nos queda la integral de y es igual a la integral de menos x de x. La integral de y es y cuadrado medios igual a la integral de menos x, que sería menos x cuadrado medios más c. Oye, se me olvidó la constante otra vez acá. Siempre se me olvida. Bueno, pero... y lo otro importante es que cuando integramos a ambos lados debe aparecer una constante. Y en algunas partes la agregan siempre. Aquí le colocan, por ejemplo, la escriben así, como y cuadrado medios más c1. Y allá le ponen menos x cuadrado medios más c2. Algunos la colocan así, entonces después le colocan y cuadrado medios igual a menos x cuadrado medios más c2 menos c1. Y esto lo llaman c. ¿Ya? Y entonces queda como y cuadrado medios igual a menos x cuadrado medios más c. Entonces, para evitarse ese trabajo, simplemente se escribe más c al final, ¿no? ¿Ya? Es como, bueno, para abreviar un poco el trabajo. Este, así que, bueno, aquí lo que podemos hacer es multiplicar por 2, ¿cierto? Podríamos multiplicar por 2. Sacamos las y, o sea, los medios, nos queda y cuadrado igual a menos x cuadrado más c medios, pero sigue siendo una constante. ¿Mm? Así que no es necesario colocarlo como c medios, ¿ya? Esa constante es como bien arbitraria en el sentido de que uno la arregla como quiere. Si quiere le coloca c medios, ¿ya? Perdón, no es c medios, es 2c, pero 2c sigue siendo una constante. Así que nuevamente la escriben como c. ¿Mm? Algunos dicen que si queda como 2c, entonces hay que transformarla en una nueva constante distinta, que sería k, que también está bien y puede quedar como k. Pero bueno, depende mucho de la bibliografía. Y aplicamos la raíz, entonces nos queda igual raíz de menos x cuadrado más k, por ejemplo.
Y ahí tenemos la solución. Bueno, ahora pasa que estamos encontrando las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Y la idea de esto es que podamos encontrar el valor de C, porque ¿cuál es la idea de la ecuación diferencial? La ecuación diferencial en su proceso, la de variables separables, se, se integra, ¿cierto? Se integra con el fin de que podamos encontrar la solución, y la solución es una función, pero esa función está arrastrando una K o una C, una constante, ¿cierto? Entonces al final no es exactamente exacta, digamos, lo que estamos encontrando. Entonces, en esos casos, lo que podemos hacer es, para encontrar el valor de la constante, ligamos a veces un valor, encontramos un punto por donde pase la expresión, ¿ya? Y ahí somos capaces de expresar la ecuación final, incluyendo el valor de C, o sea, ya conocido. Entonces llegamos a la función original, a la primitiva, digamos. ¿Mm? Bueno, vamos a ver un ejemplo de eso. Primero hagamos este. Bueno, de variables separables, ¿cierto? Separamos la variable y cuadrado de y igual x más 2 de x. Ya está separada. Integramos, nos queda la integral de y cuadrado de y igual, este quiere una suma, así que nos queda la integral de x más 2 la integral de dx. Así que nos va a quedar y cubo tercios, y acá nos queda x cuadrado medios más 2x más la constante. Y bueno, como la y tiene un tercio ya, hacemos lo mismo que lo anterior, multiplicamos por 3, entonces nos queda y cubo igual a 3x cuadrado medios más 3 por 2 son 6x más 6c, pero bueno, sigamos llamándola c. ¿Ya? Y finalmente usted puede sacar ahí mismo la raíz, si quiere, para no escribirla acá. Le borramos entonces el cúbico y agregamos una raíz cúbica a todo esto. Bueno, y así vamos encontrando las soluciones. Ahora, en general, las ecuaciones diferenciales en general se ven simples, pero va a depender mucho del método, de repente, el cómo podamos llegar al valor de la ecuación diferencial. Por ejemplo, acá, por ejemplo, vamos a tener una ecuación como 2i de y a de x igual a menos x cuadrado cuando y de 0 es 2. Ahí tenemos un datito, una restricción. Esa ecuación diferencial se soluciona y sabemos que en el punto aquí hay cuando y de 0 es 2, o sea que cuando x es 0, y es 2. Eso es lo que dice. Así que eso nos sirve al final, cuando llegamos a la solución. En ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí de variables separables, entonces 2i de y es igual a menos x cuadrado de x. La integramos, nos queda 2, la integral de y de y igual a menos x, perdón, la integral de menos la integral de x cuadrado de x. Ahí sí. Y esta nos queda, la integral de y es y cuadrado medios. Pero por el 2 que está afuera, se cancela y queda y cuadrado, ¿no? Ahí. Y por acá nos queda x cubo tercios, pero negativo, menos x cubo
tercios más la constante. Bien, aquí nos va a quedar, bueno, dice que y va a ser 2 cuando x sea 0, pero aquí el y no está solo, está al cuadrado, así que hay que sacar ese cuadrado. Lo sacamos con una raíz. Nos queda que y va a ser la raíz de todo esto, menos x cubo tercios más c. Y ahora entonces aplicamos esto. Cuando cuando x es 0, y es 2. Entonces, y va a ser 2 cuando x tenemos 0, sea 0, ¿cierto? Voy a escribirlo tal cual para que no se... Ahí. Y eso, bueno, quedaría solucionarlo. Nos quedaría 0, todo esto de aquí da 0. Así que nos va a quedar que 2 es igual a la raíz de c. Así que aplicamos el cuadrado para que nos va a quedar que 2 al cuadrado va a ser c. O sea que c es 4. Como llegamos al valor de c, escribimos la solución, pero ahora tal como era, o tal como debiese ser. Entonces nos va a quedar que y va a ser la raíz de menos x cubo tercios más c, pero c nos dio 4, así que sería más 4. Y ahí llegamos a la función que estábamos buscando. Si usted quiere la escribe así. O se puede, digamos, hacer la resta ahí, como sea. Así que bueno, en general así son las que estamos trabajando, ¿ya? Bueno, y de ahí ya se empiezan a complicar más por los métodos. Por ejemplo, si tenemos e elevado a x más y por y' igual a x. ¿Ya? Bueno, en ese caso hay que ver si es de variable separable. ¿Ya? Bueno, primero hacemos e elevado a x más y. Y el y' sería de y a de x. Así que, ¿podríamos separar los diferenciales? Claro que sí. El problema es que este de aquí tiene x. Tiene x e y en el exponente. Entonces yo puedo pasar este para acá, pero voy a tener ahí el problema de eso. Entonces, en ese caso, bueno, hay que buscar la manera. El e elevado a x más y se puede escribir como, o sabemos que proviene de e elevado a x por e elevado a y. ¿Cierto? Por eso se obtuvo eso. Así que ahora ya están separados y podemos entonces separar las variables. Entonces nos va a quedar e elevado a y de y igual a x de x, o sea, el diferencial pasa para acá, y este e que está multiplicando pasa para acá dividiendo. ¿Ya? Este, y ahora, bueno, podemos integrar, ya nos queda calcular la integral de eso, y podemos escribirlo así, la integral de e elevado a y de y va a ser igual a la integral de x, y este elevado a x lo vamos a pasar para arriba, al numerador, pero como e elevado a la menos x de x. ¿Ya? Entonces ahí nos queda ya una integral un poquito más conocida. E elevado a y es e elevado a y, ¿cierto? Y acá el problema podría haber sido menos
e elevado a menos x. O sea, la integral de e a la menos x es menos e a la menos x. ¿Ya? Pero no está sola, está con una x. ¿Ya? Y el problema es que como está con una x, entonces hay que buscar un método de integración. Y ustedes, bueno, ya saben que ese método de integración que nos sirve ahí es por parte. Claro, porque tenemos una algebraica multiplicada por una exponencial. ¿Ya? Así que bueno, en ese caso, si ustedes se acuerdan, U es U y de B, ¿cierto? U sería X, así que el de U sería dx. Y el de B sería e a la menos X. Así que la integral de eso, para el B, sería la integral de e a la menos X, que es menos e a la menos X. Ya, bueno, pero entonces nos queda elevado a I, la integral de un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿cierto? Entonces, un día vi, eso no lo tomaba en cuenta. Pero un día vi una vaca, una X vaca, vamos a ponerle menos, e a la menos X, sin cola, menos, vestida de uniforme, vestida, menos, así que va a ser más. Ay, pero qué tonto, perdón. Vestida de uniforme. Ahí. Ya, pero yo ya sé que esa integral es eso de ahí. Yo la integré al tiro, digamos. Em, eh, claro, ¿cierto? Sí. Ujú. Y me va a quedar menos. Ah, sí, sí, ya. No, no, está bien. Vestida sin, sin cola. Vestida de uniforme. Vestida de uniforme. Ahí sí. Ya, me había confundido con los menos. Y entonces menos por menos es positivo. Pero hay que integrarla primero. Y la integral de eso, bueno, menos por menos es positivo. Entonces nos va a quedar e a la menos x nomás. Y la integral de a la menos x ya dijimos ya que era menos e a la menos x. Así que menos por menos igual, menos por más, igual queda negativo todo. ¿Ya? Problemita. Ahí. De e a la menos x. Ahí sí. Bueno, y más c, ¿cierto? Ahí está. Profe, una consulta. Ah, ¿por qué le puse menos ahí? No sé. Sí, ¿Por dígame. qué la integral de Euler elevado a menos x es menos Euler elevado a menos x? ¿No se supone que es lo mismo por la integral del exponente? O Ah, no. sea, si fuera derivada, sería eso, ¿no? No, no, no. Es la. Mira, la integral de e elevado a u es e elevado a u, ¿cierto? Sí. Ya, ya. Pero el problema es que esta integral tiene un menos, ¿ya? Entonces, la integral de e a la menos x, ¿ya? Es como que tú dijeras, bueno, es como que tú hicieras un cambio de una sustitución, como si dijeras u es igual a menos x. Por tanto, el de u va a ser menos de x, ¿sí? Ah, ya. Entonces, ¿cómo te va a quedar? La idea de esto es que tú lo soluciones de esta manera. Como la integral cuando tienes la función multiplicado por la derivada de la función. ¿Ya? Entonces, aquí tienes la función y la derivada de lo que está dentro es menos uno. Ah, ya no, sí, ¿Ya? ahí me Y quedó ahí, más ahí claro. te va apareciendo el menos. No, si eso confunde. Es lo mismo que cuando uno tiene seno de 2x, por ejemplo. Entonces, ahí hay que después partirlo por 2. Después, y si, bueno, va a ir dependiendo de. Pero tiene que ir apareciendo eso.
¿ya? Ya, ya, ya. Y en ese caso se aplica la regla general de esta cuando tiene en la función elevado al n más uno partido por n más uno. ¿Ya? Em, Esa es como la regla general de la potencia y todo. Por eso que van apareciendo esos menos. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos eso. Y yo no, bueno, se me había olvidado decir, pero vamos a decir que i de cero va a ser logaritmo natural de 2 para encontrar c. ¿Mm? Para eso hay que despejar i entonces. Para despejar i, mm, aquí ya podemos escribir e elevado a i. Podemos factorizar por e elevado a x, tal vez. No, no, queda mal. ¿Cómo lo podríamos hacer? Aplicamos logaritmos naturales para sacar para sacar el i. Y ahí quedaría i. Ahí nos quedaría, aquí hay un x. Ujú. Ya nos puede dar un logaritmo natural de todo eso. De x e a la menos x menos e a la menos x. Y el c también sería logaritmo natural, ¿por cierto? Más c. Y estas dos se pueden factorizar de ahí, ¿cierto? Y igual logaritmo natural de e a la menos x factor de x menos uno más c, porque más c. No sé si se ve ahí. Ahí sí. Ahí. ¿Mm? Bueno, ahí ya mejor no hacerle nada más, pues mejor aplicamos esto, porque ya, si no, nos vamos, ya la idea ya se despejó y, así que, oye, así que ya. No. Entonces dice que cuando x sea cero, y va a ser logaritmo natural de 2. Así que y va a ser logaritmo natural de 2 cuando x sea cero. Entonces nos va a quedar e elevado a 0 por 0 menos uno más c. E elevado a 0 es 1 y 0 menos uno es menos uno. Así que menos uno más c, ¿o no? Sí. Entonces, logaritmo natural de 2 va a ser este logaritmo natural de menos uno más c. Ahí. O c menos uno, una cosa así. ¿Mm? Si aplicamos el e, nos va a quedar, se nos va a ir logaritmo natural de 2. Así que 2 va a quedar como menos uno más c. Ahí está. Y 2 más uno igual c. Así que c igual 3. Así que usted vuelve acá para no escribir todo otra vez. Y en vez de c le coloca 3. Y ahí está la ecuación. Bueno, estaba ahí. 3. Ya, vamos a un recreo. Ya, profe. No tan larguito, bueno, unos 5, ya, 10 minutos máximo, ya. Ya, profe. Para ver las homogéneas, ¿ya? Y vamos a ver, yo creo, aunque sea una de las exactas, ¿ya? Ahí volvemos al tiro.
Bien, continuamos entonces. Ahí sí. Y bueno, así bueno, podemos encontrar varios tipos de ecuaciones. ¿Ah? Y así también como hay ecuaciones, digamos ejercicios, ¿cierto? También tenemos problemas. ¿No? Solo voy a esbozar uno más para poder continuar, ¿ya? Acá, por ejemplo, encontrar una curva que pase por un punto, encontrar una curva. Bueno, cuando le dicen eso en R2, le están diciendo que una función graficable en XY, en el plano, ¿sí? Una curva que pase por el punto 0,-6, ¿ya? Que pase por el punto 0,-6, tal que la pendiente de la tangente en cualquiera, digamos, de los puntos o de los puntos de esa curva sea igual a la ordenada del punto más 7 unidades. Entonces, la, tal que la pendiente de la tangente en cualquiera de sus puntos, ¿cierto? Tal que la pendiente eh, de la tangente en cualquiera de sus puntos sea igual a la ordenada más 7 unidades, o más 7, no sé. ¿Mm? Ya. Bueno, es un poco raro decir, encontrar una curva que pase por un punto P 0,-6, tal que la pendiente de la tangente, bueno, ese es un dato importante, tal que la pendiente de la tangente. Eso significa que si estamos buscando la pendiente, estamos buscando la derivada de algo, ¿cierto? Ustedes saben que la pendiente es la derivada de la recta tangente. Así que voy a escribir, bueno, dice tal que la pendiente de y a de x, la pendiente, la derivada, en cualquiera de los puntos sea igual a la ordenada. ¿Qué es la ordenada? La abscisa y la ordenada. O sea que la ordenada es y, ¿cierto? Esta es la abscisa, esta es la ordenada, en R2. Así que tal que la ordenada, o sea, sea igual a la ordenada, más 7 unidades. O sea, leyendo el problema aparece la ecuación diferencial. ¿Sí? Encontrar una función o una curva que, en R2 que pase por el punto 0,-6, tal que la pendiente de la tangente, tal que la pendiente de la recta tangente sea igual a la ordenada más 7 unidades. ¿Ya? Bueno, una vez que ya la escribimos, habrá que un poquito, de, separar las variables, ¿cierto? De i igual a el de x, lo pasamos para acá, y el i más 7, como es el que tiene la i, lo pasamos todo para allá, ¿no? I más 7. ¿Ya? Ya que se separó, la integramos, nos queda la integral de i partido por i más 7 igual a la integral de dx. La integral de di partido por i más 7 es logaritmo natural de i más 7. Igual a la integral de dx, que es x. Más c, ¿cierto? Más c, más c. Me olvida siempre la constante. ¿Ya? Y como nos dicen que tiene que pasar por el punto 0,-6, cuando x es 0 y es menos 6. ¿Ya? Así que podemos, de manera a lo mejor no explícita, pero implícitamente calcularla. O sea, em, sería el logaritmo natural de i. I sería menos 6 más 7 igual a x, y x sería 0 más c. Así que nos quedaría el logaritmo natural de 1, ¿cierto? En este caso, eh,
igual a C, ¿cierto? Logaritmo natural de 1 igual a C, porque menos 6 más 7 es 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Así que C igual a 0 nomás. ¿Mm? Y como C nos dio 0, esta C de aquí, bueno, la podemos escribir aquí. Logaritmo natural de I más 7 igual a X más C. Pero C es 0, así que más X, ¿no? Bueno, y podemos, si queremos, podemos continuar. Podemos aplicarle la E y nos quedaría I más 7 igual a E elevado a X. Entonces, I sería E elevado a X menos 7. Esa es la función. ¿Mm? Sería, como es menos 7, por ahí, ¿o no? ¿Sí? Sería como una cosa así, o a lo mejor, sí, tiene que ser así. ¿Mm? Más o menos por ahí. Pero ya, esa es la, o sea, desde un enunciado bastante simple se puede también trabajar una ecuación diferencial de variables separables. ¿Ya? Bien, veamos un poquito de las homogéneas. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, una ecuación diferencial homogénea tiene la forma de toda ecuación diferencial, que es como cualquier ecuación diferencial, m x, y dx, ¿cierto? Más n x, y dy igual 0, como toda ecuación diferencial. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que buscamos en estas ecuaciones eh, es que sea homogénea y que tengan, a ver, homogénea significa que tenga los mismos grados. ¿Ya? Eh, bueno, y si es homogénea, hay un método de resolución para las homogéneas. ¿Ya? No, no es el mismo método que las separables. En el fondo lo que buscamos es que la ecuación diferencial tenga los mismos grados o, digamos, para que sea homogénea es las funciones m y n deben ser homogéneas del mismo grado. ¿Ya? Las funciones m y n. Así que, ¿cómo se expresa eso? O sea, se dice, mira, si tengo la función m, que es esta de aquí, que es x, y, pero agrego un coeficiente a cada una, tx, ti, ¿sí? Eso tiene que ser igual al coeficiente st elevado a n, que es el grado que tenga t, ¿sí? Em, multiplicado por m x, y. O sea, que la función original mx, y, al aplicarle yo a sus variables un coeficiente cualquiera t, este coeficiente tenga el mismo grado que la función. ¿Mm? Y lo mismo pasa con n. Tengo n, le aplico tx y ti, entonces ese t lo saco fuera y ese t tiene que tener el mismo grado que todas las variables de la n, que la original. Eh, Así se busca, o por lo menos se pretende buscar si es que son homogéneas o no. ¿Ya? Ahora, ¿qué me refiero yo, por ejemplo, a que tengan el mismo grado? Que, eh, por ejemplo, si usted tiene una función de grado 2, ¿sí? Entonces uno pensará, una cuadrática, grado 2, ¿sí? Perfecto, ¿cierto? Eh, bueno, esa es de grado 2, ¿cierto? Si tengo i al cuadrado, también es de grado 2, ¿sí? Si tengo x por y, ¿qué grado tiene esa? El x elevado a 1, el y elevado a 1. Esas son de grado 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 2. ¿Mm? El grado tiene que ver con las variables que están en producto, sean iguales o sean distintas, ¿ya? Pero ahí nos fijamos en el exponente de ellas, ¿ya? No sé, por ejemplo, de grado 5. ¿Mm?
Podemos tener 7i a la quinta, grado 5, porque no importa el 7 aquí. ¿eh? Aquí lo que importa es la variable. Si tengo raíz de 2, x a la cuarta, y a la 1, 4 más 1, 5, grado 5. ¿Mm? Si tengo raíz cuadrada de x elevado a 10, grado 5, porque al sacar la raíz cuadrada de x elevado a 10 es x a la quinta. Así que si tengo x cuadrado y cubo, grado 5. ¿Mm? Porque 3 más 2 son 5. Así que eh, eso es buscar el grado en esto. ¿Ya? Entonces ahí se dice que son homogéneas. ¿Ya? Pero no así, por ejemplo, a veces, no sé, pues hay una, este, por ejemplo, grado 2 y tenemos x cuadrado seno de x partido por y. ¿Ah? Entonces, eso es de grado 2 porque el x cuadrado tiene grado 2, pero a veces se confunde con el hecho de tener seno del x partido por y, el x y el y están ahí, claro, pero, o por ejemplo, y cuadrado logaritmo natural de x partido por y, pero x se está dividiendo con y, división, división, ¿cierto? Em, entonces, esa división, sean que sean iguales o distintas, se considera siempre como la diferencia de los grados. ¿No? Entonces no se puede contar como tal. Eh, de todas formas, sea el grado que tenga la expresión, ¿ya? Eh, ¿cómo se trabaja esto? ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo una función de dos variables. Por ejemplo, x cubo más y cubo. Bueno, yo sé que esa es homogénea. Es homogénea. Porque tiene ambas variables tienen grado 3. ¿Ya? En este caso no vamos a sumar los grados porque no están en producto, están en suma. ¿Ya? Ujú, claro. Entonces es homogénea, pero vamos a comprobar que sea homogénea. ¿Sí? Ya sé que es homogénea, pero lo vamos a comprobar. ¿Cómo se comprueba? Comprobación. ¿Ya? La comprobación se hace tomando, aplicando la variable t a cada una de las variables que está en la función. Entonces nos va a quedar f de tx, ti. ¿Qué quiere decir eso? Que deme un segundito que buscan aquí. Vengo al tiro.
Gracias, disculpen, porque justo buscaban aquí. Entonces, bueno, lo que se hace es que a cada variable se le aplica la variable t. Entonces nos va a quedar t. Bueno, siempre para esto la idea es que traten de hacerlo así. Está la variable elevado a 3, por ejemplo. Entonces dejamos el espacio elevado a 3, más el otro espacio elevado a 3. Y dentro escribimos lo que corresponde. En este caso sería tx. Y la otra sería ti. ¿Ya? Bien. Tx al cubo significa t cubo, x cubo. Y ti al cubo significa t cubo, y cubo. Y ambas se pueden factorizar por t cubo. T cubo, factor de x cubo, más y cubo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos comprobando esto. Estamos comprobando que la función, cuando le aplicamos la variable t, podemos factorizar por esa variable t elevado al exponente, al grado que corresponde, por la misma función original. Y esta es la función original. La original es x cubo más y cubo. Ahí está, x cubo más y cubo. Multiplicado por t elevado a n. Y el n tiene que ser el mismo n de acá. En este caso 3, 3, 3. Así que sí es homogéneo. ¿Ya? Es un poco raro el, pero bueno, así se aplica. ¿Ya? Y este, es la manera de comprobar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver si tenemos, vamos a escribirla acá. ¿Ya? Tenemos una función y le vamos a aplicar el t para ver si es homogénea. ¿Ya? F de x, y igual a x cuadrado y menos 4x cubo más 3. No me alcanzó. Vamos a tener que borrar nomás esta. Más 3x y cuadrado. ¿Ya? Vamos a comprobar si es homogénea. Para comprobar entonces aplicamos el t. ¿Pero dónde? Dentro de x y dentro de y. Entonces nos va a quedar f de tx, ti. ¿Ya? Como les decía, siempre que están donde está la x y está la y, dejen el paréntesis. Va a quedar paréntesis al cuadrado, paréntesis, paréntesis al cuadrado, paréntesis, menos 4. Donde está la variable, dejen el paréntesis. Más 3 paréntesis al cuadrado. Y ahora escriben la que corresponde. Si estaba x, sería tx. Si estaba y, sería ti. Acá era x nomás, tx. Acá es xy, así que tx, ti. ¿Ya? Y lo que nos queda ahí es ir resolviendo todo. Nos quedaría t cuadrado, x cuadrado, ti menos 4 t cubo x cubo más 3 tx t cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Y vemos si es que se puede factorizar por un t que tenga el mismo grado para todas. ¿Mm? ¿Se podrá? Sí, pues, porque la función original es esa. Así que sería, aquí tenemos t cuadrado más y t cuadrado por t son t cubo. Acá t cubo y acá t cuadrado por t cubo. Así que t cubo va a ser el factor. Y ahora el factor. Y el otro factor tiene que ser la misma original. Entonces nos va a quedar, ya los t se factorizan. Así que x cuadrado y menos 4x cubo más 3x y cuadrado. ¿Quedó lo mismo que la original? Sí.
porque esta es la original. Así que sí es homogénea. ¿Ya? Esa es una manera de, bueno, solo para comprobar si es homogénea, cuando no le dicen, digamos. Ahora, si le dicen, resuelva la siguiente ecuación diferencial homogénea, no hay que hacer esto ya, ¿ya? Pero bueno, es para que usted sepa cómo se... ¿Por qué en toda definición de ecuación diferencial homogénea usted va a encontrar ese m de tx, ti, eh, o el n de tx, ti? ¿Por qué lo va a encontrar así? Bueno, porque se aplica eso, digamos, ¿ya? Bien, pero ¿cómo se resuelve? ¿O cómo es la solución en realidad de estas ecuaciones? Ya, las soluciones de las ecuaciones diferenciales homogéneas se hace con cambio de variable, ¿vale? Se hace con cambio de variable. Y ese cambio de variable se usa para y o para x, cualquiera, ¿ya? No ambos, pero tiene que ser solo uno, pero cualquiera de esos dos. Entonces se dice y es ux o x es uy. Cualquiera de estos dos puede usar. Ahora, ¿cuándo ocupar uno? ¿Cuánto ocupar el otro? Bueno, básicamente se hace cuando la que sea más fácil o se sustituye la función que sea más simple. ¿Ah? ¿A qué me refiero? Que si usted tiene m, x, y de x más n, x, y de y igual 0. Entonces, si la m es más fácil que la n, por ejemplo, la n tiene un logaritmo, o no sé, tiene algo difícil, y esta es una algebraica nomás, entonces esta es más simple de resolver que esta. Entonces aquí um, la función m que depende de x, ¿cierto? Y aquí la función n que depende de y, la m es más fácil, voy a poner más fácil de resolver. Por tanto, como depende del diferencial x, vamos a usar la sustitución x, esta, que sería u por i. Al contrario, si la más simple hubiese sido la n, que depende del diferencial i, entonces sustituimos i igual a ux. ¿Ya? Esa es como la regla, digamos, no formal, pero yo se las digo así porque eh, para que, o sea, una forma simple nomás de entenderla. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace? Cuando usted vaya a cambiar la variable, ya sea la x o la y, vamos a tomar un ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la y. ¿Ya? Entonces lo que se hace es, bueno, esto se, ¿cómo se llama? Esta es la sustitución, igual ux, y después se hace, se deriva la y, se hace el de i, y el de i como es es, de, es un producto, entonces se hace la derivada, se conserva la derivada del primero, conservando el segundo. ¿Ah? O sea, se conserva a ver, ¿cómo la regla de la derivada de un producto, a eso me refiero. La derivada de la primera, conservando el segundo, que sería x de u, más, se conserva el primero, la derivada del segundo, de x. Se hace siempre para cualquiera. Si fuese al revés, si fuese la x igual ui, entonces se deriva x, que sería la derivada de u es de u, pero se conserva la i. La derivada de i es de i, pero se conserva el u. Ahí siempre. ¿No? Ahora, sea que lo haga así, cambiando, sustituyendo la i o sustituyendo la x, en cualquiera de los dos casos siempre despeje u. Se ve ahí abajo, sí. U va a ser, al despejarla, el x pasaría dividiendo, así que sería i partido en x. Y acá u sería x partido en y.
Eso es importante porque después lo necesita al final. Entonces, 3 pasos de sustitución, o 4. Primero, de la ecuación, de la función, perdón, o la ecuación que le den, diferencial, busque cuál es la más simple. De esas más simples, elige una, la que sea más simple, elige la más simple, y fíjese en el diferencial que tiene esa más simple. Si tiene diferencial x, hace la sustitución x. Tiene diferencial y, hace la sustitución y. Y ya, cuando hace la sustitución, tiene que hacer estos 3 pasos. Escribe la sustitución, después deriva la sustitución y después reemplaza el u. Importante que lo reemplace. En algunos textos el u se lo escriben como v, pero bueno, depende de los textos. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si tengo la función homogénea, bueno, una fácil, ¿cierto? ¿Cuál podrá ser facilita? Aquí soy tonto. Acá. Ya, por ejemplo, si tenemos x menos y de x más x de y igual 0. Ya. Entonces, primer paso. ¿Cuál es más fácil? ¿O cuál tiene menos elementos? Por ejemplo, esta tiene x menos y. Y esta solo tiene x. ¿Cuál está más fácil? Esta, ¿cierto? Esta es más fácil. Vamos a colocar ahí. Más fácil. ¿Ya? Más fácil de resolver en cualquier caso. Por ejemplo, si la quiere integrar, más fácil integrar eso que esto de acá. Así que, bueno, esa se ve más simple. Ahora, esa función x de y tiene un diferencial. Ese diferencial depende de y. Así que, por lo tanto, la sustitución va a ser la y, esta. Así que escribimos todo, lo mismo que está ahí. Y igual ux, la derivada de y, la derivada de estas dos de acá, que serían x de u más u de x, y despejamos la u, que sería y partido en x. ¿Ya? Ya hicimos la sustitución completa. Y ahora lo que hacemos es sustituir. ¿Ya? Para eso lo voy a escribir acá arriba, ¿ya? Entonces, nos va a quedar donde, como si sustituimos y, donde haya una y en toda la ecuación original, y como variable, no como diferencial. Donde haya una y, la sustituimos por lo que nos dio. Y bueno, donde haya un di, lo sustituimos por lo que nos dio. Entonces, este u lo vamos a ocupar al final, así que ese no se ocupa hasta el final. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar la ecuación original. X, nos sustituimos x, así que el x queda tal cual. X menos y. Pero el y nos dio ux, así que sería menos ux. Cierre paréntesis. Dx, sustituimos dx, no, así que se conserva. Más x, sustituimos x, no, sustituimos y, así que se conserva el x. Di, pero el di me dio x de u más u de x, así que lo escribo x de u más u de x igual 0. ¿Ya? Esa es la sustitución. Esa es la sustitución. Y ahora lo que hacemos es multiplicar lo que haya que multiplicar. X de x va a quedar x de x menos u por x por dx, ux de x, más x por x de u sería x cuadrado de u, ¿cierto? S con S. Después S con S. X u de x más x u de x igual 0. ¿Ya? Aquí lo que hice fue multiplicar x por dx, x de x.
ux por dx, ux por dx, ¿cierto? Y acá. Bien, ahora si se fijan, todos los términos o tienen dx o tienen du, ¿ya? Y en ese caso, lo que se puede hacer, o lo que hicimos, fue transformar esta ecuación homogénea en variable separable. Así que, por lo tanto, la separamos. La separamos, ¿sí? Ya, borramos acá. Entonces ahora hay que separar. Variable separable, entonces ahora hay que separar. Separamos las x a un lado, o los que tienen diferencial de x a un lado, y los que tienen diferencial de u al otro lado. Como tenemos un dx, un dx y un dx, acá lo dejamos acá, a este lado. X de x menos ux de x más x u de x igual a este, el único que tiene u, x cuadrado de u, pero como es positivo, lo paso al otro lado, negativo. ¿Ya? Aquí este ux y este xu lo puedo ahí, escribirlo así, ¿ya? Da lo mismo. Y si se fijan, bueno, aquí, bueno, siempre se hace un paso, yo lo podría haber hecho al tiro, pero lo voy a hacer. Es un paso que se ocupa para, cuando a veces con tanto diferencial uno como que se pierde, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a factorizar por dx. Dx va a ser factor de x menos xu más xu igual a menos x cuadrado de u, ¿ya? Entonces, menos xu más xu se cancelan y me va a quedar x diferencial de x igual a menos x cuadrado de u, ¿ya? Y como este x cuadrado no tiene que ver con este diferencial u, entonces el x cuadrado lo pasamos allá. Así que nos va a quedar x de x partido por x cuadrado igual a menos du. ¿Ah? Aquí el x cuadrado se puede cancelar con s y nos quedaría, vamos a seguir acá, nos quedaría dx partido por x igual a menos du. Y ahora integramos. Como en toda variable separable, integramos. Y nos queda la integral de dx partido en x igual a menos la integral de du. Y dx partido en x es logaritmo natural de x menos la integral de du, que es u. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos ya nuestra solución parcial. Me faltó el más c. Ahí sí. Tenemos la solución ya parcial de la expresión. ¿Ya? Bueno, y ya sabíamos, ¿se acuerdan que despejamos cuando hicimos dijimos que este era i era u por x, y por tanto dijimos que u era i partido en x, ¿cierto? Así que ese u lo podemos reemplazar. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de x igual a menos i partido en x más c. ¿Ya? Em, bueno, ahí ya la idea es despejar i, ¿cierto? Así que nos puede quedar, ¿cómo nos puede quedar? El c puede pasar restando, logaritmo natural de x menos c, y la x multiplica todo eso por x igual a menos i, ¿cierto? Bueno, sí, menos i. Podemos multiplicar, nos queda eh, x logaritmo natural de x menos cx igual a menos i, y ahí le cambiamos el signo. Entonces nos va a quedar i, nos va a quedar cx menos x logaritmo natural de x.
Ya, y ahí podríamos, ya sería la solución explícita. Y ese Cx no podemos hacerle nada porque tiene una variable. Así que... Pero bueno, esa es una ecuación, se resuelve, pudimos llegar a la función, ¿ya? Una homogénea que se resuelve como separable. O esa es la idea de las homogéneas. Pucha, se acabó el tiempo, ¿ya? Bueno, el próximo viernes, porque el lunes no hay clase, entonces el próximo viernes vamos a ver las un poquito más de homogéneas y vamos a tratar de alcanzar entonces las exactas y las lineales, o no lineales, ¿sí? Pero el lunes 5 entonces sería la prueba. O sea, yo le entrego la prueba el lunes y usted la devuelve el viernes, ¿ya? Bueno, eh, eso sería, ¿sí? Ah, y bueno, para recuperar, había dicho yo al principio de esta clase, para recuperar este lunes que pasó y el lunes que viene, voy a dejar un par de tareas nomás, ¿ya? De esto mismo, de ecuaciones diferenciales. Ya, jóvenes, que estén muy bien. Profesor, Sí, disculpe. dígame. Lo que pasa es que en la prueba entregué unos minutos tarde en la prueba. Ya, El día martes, entregué como las 10:05 o menos, como ya. las 10:04 más o menos la entrega. No sé si habrá drama en eso, ¿no? No sé, pero ¿la pudo subir? Sí, no, sí, la envié por correo, Ah, ya, ¿quién se la ya que envió? por unos segundos se la envié a usted y a la María Paz, Ah, por ya, si acaso. ya. No, no hay problema. Sí, no hay drama, no sé. No, no se preocupe. Ah, ya estaba asustado y dije por un par de segundos, dije que se me quedó pegado Ya, claro. cuando estaba enviando la cuestión, y pero ahí por unos minutos me atrasé. Ya, ok, O sí, sea, sí, sí, a las vi 10 un que correo. Ahora que me acuerdo, vi un correo sí, suyo. sí, Ya, no hay problema. eso. Ya pues, Muchas nos vemos gracias, profesor. entonces. Les dejo la tarea y nos vemos el Ya. próximo viernes. Ya, que estén bien, ¿eh? Chao. Chao, Chao, profe, gracias. gracias. Chao.